Mi comentario de hoy, 9 de febrero del 2024, es para manifestar que López, a medida que llega a las postrimerías de su desgobierno, ha exacerbado su hipocresía, su falsedad y su ambición, pues utiliza el circo para gozar de una absoluta impunidad a través de su poder, de las falsedades, de las apariencias y de la falsa moral. Pues a pregunta expresa de un periodista de Tamaulipas, el sentido de que qué opinión tenía López respecto a la injerencia de Estados Unidos en relación con el gobierno de Tamaulipas que preside el gobernador Américo Villarreal, respecto a exigir justicia para que no quede impune la delincuencia, los narcotraficantes, y López, de manera falsa, hipócrita, manifestó que había buena relación, que los norteamericanos no se metían con el gobierno, que respetaban la soberanía, que eran buenos amigos, tanto Biden como Trump, tal como se acredita con estas declaraciones. Que, bueno, para bien y para mal siempre ha sido bastante, incide mucho en la política sobre todo. Se ajustó la condena de Tomás Yarrito Rubalcaba, exgobernador de Tamaulipas, y va a salir este año en libertad, después de haber estado en un gobierno en el que inició todo la operación del grupo, sobre todo el cártel del Golfo en mayor escala. Va a salir en libertad y no se tiene referencia si va a venir a México, en realidad de qué. También se está hablando de que este mismo año, antes de que usted concluya, se va a dar libertad a Osiel Cárdenas Guillén, el capo, el que fue el líder principal del cártel del Golfo, va a salir también en libertad después de estar preso en Estados Unidos. Hay una orden de extradición pendiente en contra del gobernador Eugenio Hernández Flores, y Francisco García Cabeza de Vaca está en Estados Unidos, hasta se tomó una foto con Xochitl Gálvez, que después la quitó. ¿Qué tanto Estados Unidos está haciendo presión o puede hacer presión sobre el gobierno de Américo Villarreal, incluso sobre el gobierno próximo federal, con este tipo de manejos de la justicia en donde políticos de estas antecedentes salen y delincuentes salen de prisión y llegan a hacer ruido a un Estado, como que un Estado que también es endeble en términos de que hay un poder fáctico bastante fuerte, lo hemos visto en estas últimas semanas, muy puntual en territorios como Río Bravo, Reynosa, en donde el crimen organizado se está peleando el control del territorio y donde el gobierno federal ha mandado más tropa, pero sí, ¿qué tanto Estados Unidos juega con Tamaulipas, digamos? Está Greg Abbott, está todo esto. No, no hay nada de eso, ya cambiaron las cosas. Antes sí había ese injerencismo, esa relación promiscua entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Ahora no. Ahora hay una relación de cooperación transparente. Es buena la relación de cooperación con el gobierno de Estados Unidos, respetuosa de nuestra independencia, de nuestra soberanía. Pero no hay presiones. Y además no las aceptamos. Ni ellos se atreven. El presidente Biden es un hombre respetuoso. Ni el presidente Trump se atrevió nunca a decirme quiero esto otro. ¿Vale? Bueno, en mi concepto, López encarna muy bien al hombre hipócrita, y el prototipo de la hipocresía viene siendo Tartufo, que fue un personaje de Molière, es un dramaturgo francés, y según palabras de Tartufo en la obra, decía que quien peca en silencio no peca, y que la mentira se vuelve pecaminosa por el escándalo, y que en esas condiciones encarnan perfectamente bien la conducta de López con el personaje de Molière. Pues López siempre, desde su vida de agitador profesional, fue un verdadero mentiroso, un tipo hipócrita que fingía ser un
defensor, luchador de los derechos humanos, de los derechos sociales de la gente, y nunca se dieron cuenta que López fue un parásito, un vividor de la gente que extorsionaba, pues toda la vida nunca trabajó. Llegó a la presidencia de la República, pero para proteger al narcotráfico, para hacer del gobierno su caja chica, y siempre con el argumento de que él trae nomás 200 pesos en la cartera, que no necesita de más dinero y que iba a imponer una austeridad republicana a la que llamó pobreza franciscana, exigiendo a todos los mexicanos que no tuvieran aspiraciones a tener más con lo que se puede vivir, y luego utilizaba a Benito Juárez de que habría que vivir en la justa medianía, y parte de su populismo, de sus demagogias, fue el de imponer que ningún funcionario podría ganar más que el presidente de la República. Pero en la realidad resulta que López vive en un palacio que está rodeado de más de 500 soldados que lo custodian día y noche, que tiene más de 200 empleados, chefs particulares, médicos, los cuales tienen instalado una clínica de terapia intensiva en donde fue atendido el parásito mayor de López, José Ramón, y él también. De manera que López encarna perfectamente bien al personaje de Molière, que llamaron Tartufo, que es el nombre de un hongo que se da en Francia. Y para demostrar que López es un tipo con apariencia de demócrata, de patriota, de buen presidente, me permito exhibir un video en donde, contrario a lo que dice López, que los gobiernos de Estados Unidos siempre han sido respetuosos del gobierno mexicano y que nunca han atentado contra la soberanía, me permito recordar el caso de Donald Trump, en donde públicamente puso en ridículo a López de que era un tipo servil que le llevó tronándole los dedos 28,000 soldados para cuidar sus fronteras, amenazándolo que si al día siguiente no llevaba los 28,000 soldados, iba a imponer aranceles del 25% a importaciones, a venta de vehículos y a todos los productos mexicanos, y que López inmediatamente al día siguiente llevó los 28,000 soldados. Es decir, que López se le culimpinó, le besó las patas a Trump, tal como se acredita con este video. So I looked at him, I said, you don't think you're going to do this, right? They said, we're not going to do any of them. Why would we do them? We're not going to give you 28,000 soldiers for free. I said, yes, you are. Because it's now Friday afternoon at 1 o'clock. And on Monday morning at 8 o'clock in the morning, I'm putting on a 25% tariff. All of the cars that you stole our industry, stole 32%. Every car that comes into the United States is going to have a tax or a tariff of 25%. And every other product you sell into the United States will be tariffed at approximately 25%, starting Monday morning at 8 o'clock. And he looked at me and he said, sir, it would be an honor to have 28,000 soldiers on the border. It would be an honor to have stayed. Bueno,
Como las imágenes dicen más que 1000 palabras, pues López se tiene que tragar sus afirmaciones que dijo en su circo del día de hoy, 9 de febrero del 2024, en donde afirmó que tanto Biden como Trump fueron respetuosos y que él no se doblega ante ningún personaje norteamericano. Sin embargo, Donald Trump lo desmintió totalmente y con ello se acredita que López es un tartufo que caracteriza perfectamente bien a este personaje, porque en primera es hipócrita, finge ser lo que no es muy mentiroso, además es ambicioso, porque llegó a la presidencia con un proyecto totalmente fuera de la realidad política mexicana, de imponer una cuarta transformación, que es un sistema comunista, una dictadura como la de Venezuela. Y por otro lado, es un sujeto que tiene una absoluta impunidad a través del poder que detenta, de las falsedades que a diario son el sostén de su desgobierno, y además con una falsa apariencia y una falsa moral. Y digo falsa moral porque si este personaje mató a su hermano José Ramón, de 15 años de edad, por un chicharrón que se comió su hermano, un pedazo, y lo mató con una pistola calibre 38, entonces López no pasa de tener una falsa apariencia y una falsa moral. Por eso, ahora que ya se va mucho a la chingada Tabasco, su rancho, quise externar mi opinión, porque la coyuntura se presentó. Pues él en su circo declara que nunca se ha sometido a los Estados Unidos, pues para que quede en la historia que López fue un auténtico personaje que encarna la figura de tartufo que se caracterizaba en esa época como un sujeto hipócrita, un santurrón, un falso cristiano que se quedaba con el dinero de las herencias, producto de los ricos de esa época, que caían en sus mentiras, como bien lo hace López actualmente con todos sus paleros, quienes se le rinden, desde luego de manera convenenciera, pero como condición de que le entreguen su voto para que la corcholata Sheinbaum le tape las espaldas y quede impune en sus delitos, y además apoltronarse en un maximato, que desde Plutarco Elías Calles ya no se había dado ese fenómeno político, pero que ahora López vuelve a revivir, porque López es un personaje del pasado, se ha convertido en un esqueleto político. Muchas gracias.